Hoy en Cara a Cara platicamos y analizamos los temas del día con Augusto Chacón y posteriormente está con nosotros Alfonso Hernández Barrón. Él es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 con 5 minutos. Te recuerdo, están abiertas nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 33 18 80 76 41, Twitter, Facebook, todas las vías de comunicación abiertas, redes sociales, para que participes con nosotros esta mañana. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, buenos días. Con el gusto, como cada miércoles, de estar aquí. Buenos días a todas, a todos. Ayer un debate interesante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que nos compete a todos, Augusto, que tiene que ver con si puede haber o no detenciones sin orden judicial en la vía pública. Es decir, estas que conocemos, que de pronto vas en tu auto o vas caminando y un policía llega y te detiene y por lo tanto te empieza a hacer las famosas revisiones de rutinas. Un fallo polémico de la Corte, ¿no? Muy polémico, pero al mismo tiempo zanja una vieja discusión que aquí conocíamos como las famosas volantas. Era una especie de tic nervioso que ante el incremento de la inseguridad, diversos sectores de la población decía que pongan volantas, que revisen el armamento, el tráfico, etcétera. Y quienes estamos a favor de la legalidad y el Estado de Derecho decíamos, bueno, eso lo prohíbe la Constitución. Sí, simple y llanamente. Además, no lo prohíbe como una necedad, es una ganancia de la civilización en México. Lo que decíamos para contemporizar es, bueno, cambien la Constitución y entonces eso era posible, y ándale que ayer la Suprema Corte de Justicia manda ese mensaje respecto a que nos puede revisar un policía, pero hay matices. Sí, hay matices, ¿no? Yo también. Hay matices respecto a que tiene que ser flagrancia y que la sospecha debe estar muy bien muy razonada y fundada. Entonces, ese es un matiz. Lo que yo me pregunto es si tendremos policías de cualquier orden de gobierno capacitados para eso, si no llenan bien los formatos que ya están predeterminados. Tendremos policías formados con entereza, digo, algunos sí, pero no la mayoría, ética para decir, a ver, sí, aquí como puedo violar derechos humanos voy a ser cuidadoso. Me parece que no tenemos policías formados y les estamos dando un poder que puede irse de las manos. Y lo más peligroso, el mensaje más peligroso que para mi gusto manda la Suprema Corte es: reglamentemos para los momentos anómalos. Sí. Es decir, estamos reaccionando ante lo que estamos pasando como si esto fuera a ser eterno, como si siempre fuéramos a vivir en estas condiciones, y es un mensaje: no vamos a salir, así que acostúmbranse que estamos avanzando hacia el toque de queda. Y también cómo sales, con autoritarismo o con democracia. Exacto. Ese es el debate también. ¿Cómo sales de esta situación? ¿Cómo sales de la violencia, los desaparecidos, de los robos, del caos? ¿Sales con mano dura, violando derechos humanos, o sales respetando las libertades y construyendo una comunidad mucho más democrática, ¿no? Yo tomo la segunda opción y ya lo mencionaremos porque está claro este asunto en la macro recomendación que ayer emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que está muy bien exigir la contención que nos urge, la contención para que no haya robos, la contención para que no salten en la calle, para los homicidios dolosos, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista la prevención. Y la prevención no es solamente intervenir en el territorio, en el espacio público, es también esto que mencionabas, las ideas de sociedad que nos cohesionan, la libertad y todas las libertades que van con ella, entre ellas la de tránsito, que a mí se me hacía un gran logro de nuestra Constitución, que no te pueda parar un policía, sino media orden judicial, que no puede tener tu coche, salvo la flagrancia que sí implican las violaciones de tránsito. Que sería como la salvedad donde un policía te pasa un tránsito, te para y te multa. O que te ve manejando con una cerveza en la mano. Claro. O sea, ahí estás cometiendo un delito, una falta administrativa también, ¿no? Ahora, yo creo que de fondo, Augusto, yo vi un tiempo ayer el debate en la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé si todas los titulares hoy de la prensa se ajustan realmente a lo que terminó fallando la Corte, porque es cierto que valida las revisiones policíacas sin orden judicial, eso está clarísimo, pero aparte de eso,
es un proceso en donde se han adaptado muchas constituciones a nivel mundial, porque ya sea por el narcotráfico, por el terrorismo, por distintos fenómenos, pues las policías tienen que tener posibilidad de actuar en el momento y actuar en flagrancia. Pero lo que dice con mucha claridad es, y ahí se ponía el acento, la sospecha razonable. Es decir, el policía no tiene la discrecionalidad para intervenir. Tienen que haber distintos factores que estén en el automóvil, con la persona que se quiere detener, para poder ser revisada. Es decir, me parece que en general deja el debate casi en el mismo lugar. Sí abre esta puerta, es decir, se puede revisar sin orden judicial, pero siempre atendiendo a los principios democráticos y a los principios de los derechos humanos. Es decir, creo que ahí no da el paso de permitir mayor mano dura en algunos temas. Me parece por lo que vi del debate y la discusión. Sí, si pasa uno del titular de la nota, se encuentra con eso, que hay ese matiz que es importante. El asunto es que ese matiz es muy importante, es central que se divulgue entre las ciudadanas y los ciudadanos, claro, porque corremos el riesgo de que los policías actúen ante una sospecha, insisto, que eso es capacitación a los policías. Así es, pero los ciudadanos y las ciudadanas también debemos decir, sí, oiga, señor policía, qué bueno que me para, pero me puede decir que vivió en flagrancia. Porque aparte es otra de las cosas, te tienen que leer tus derechos al momento de la detención. Yo creo que lo que hace, está bien, esto genera mucha discrecionalidad y por supuesto que sabemos cómo actúan los policías, que se llevan por la idea de la aportación de la cara y por medidas discriminatorias. O el sabadazo, el que acaba de rayar, que hay que Pero también, revisarlo. ¿qué haces cuando tienes que darle también a las policías una cierta posibilidad de intervenir en el momento real? Porque sí lo debes de hacer. Yo coincido con eso, pero también debemos preguntarnos, la medida es impactante para nuestro marco jurídico, porque tuerce de alguna manera una línea que se había sostenido. La pregunta es, esta medida de veras nos dará la seguridad que estamos. Se debe a que los policías no podían hacer esto, las condiciones en las que estamos, me parece que no, y entonces regresamos a tu disyuntiva original. Pedir una orden judicial. Habría que privilegiar la presunción de inocencia y las libertades. Sí, pero imagínate que un policía tenga que pedir una orden judicial para hacer cualquier tipo de detención. Sí, no, me parecería que es totalmente inoperante. Creo que la parte que se tiene que fortalecer es la capacitación, el respeto a los derechos humanos, toda esta parte que tiene que ver con la intervención policial directa. Pero el hecho de que se abra una ventana a la intervención no me parece que necesariamente implica reducir los niveles de democratización. No, estoy de acuerdo y además nuestros radioescuchas, muchos coincidirán en que no es rara la ocasión que alguien te cuenta que le dijo a la policía, se acaban de meter a esa casa y dicen, ay, qué pena. Tengo que ir con el juez o se lo usan como pretexto. En este caso ya no podrían usar eso como pretexto ante un asunto de flagrancia. Ahora, Augustos, esto me puso a pensar en la mañana. Esto, por ejemplo, también contradice la constitucionalidad del Torito, por ejemplo, desde tu punto de vista. Yo, partiendo del hecho, siempre lo he dicho, me parece que el Torito es uno de los programas más efectivos y mejor llevados por la administración actual, y ojalá quien llegue en 2018 mantenga el Torito como una forma de proteger a los automovilistas de posibles daños irreparables. Pero no sé, ¿tú qué consideras? ¿Que esto lo que hace es reducir los márgenes de constitucionalidad del Torito, por ejemplo? No me parece, creo que las leyes son el piso mínimo que norma nuestra convivencia. El Torito es una muestra de una exigencia social, de datos concretos respecto a lo que sucedía con actitudes de los ciudadanos y la autoridad reacciona en connivencia con la voluntad. Pero no hay sospecha razonada. No hay, porque ahí es un modelo aleatorio, realmente, es de quien decide en el espacio de retención de autos, decide, sí, no. Tal vez porque es hombre, viene solo, son las 12:30 de la noche, hay una alta posibilidad de que haya ingerido bebidas alcohólicas, pero no hay ninguna duda razonable detrás. Pero más del otro lado está eso que ya mencionabas, las oficiales que te detienen, y a mí me ha tocado, son extremadamente amables, te cuentan de qué se trata la historia, y te solicitan, ¿qué van a hacerte? El proceso, claro. Y todavía podrías más o menos negarte, pero si te niegas y tienes aliento alcohólico o los ojos vidriosos, ahí entonces interviene la fundada sospecha de que vas manejando en pero ya estado te detuvieron, ¿no? Ya estás detenido. Sí, es que yo creo que es un debate interesante, no sé si al final terminará, ojalá y no, pero creo que ha sido un muy buen programa que aparte se ha podido blindar en contra de la corrupción, y eso es importante como mensaje público, ¿no? Yo creo que no, de pronto nuestras autoridades
autoridades se ponen legalistas en lo que no deberían ponerse legalistas y se olvidan de la ley cuando deberían respetarla. Pero en este caso, insisto, este acuerdo entre sociedad y autoridades está difícil de vencer. Hemos visto los beneficios de este Salvando Vidas, como se llama el programa, así que yo veo muy difícil que por una extrema legalidad se tuerza un pacto sano entre autoridades y ciudadanos. Ayer se presentó, Augusto Chacón, la macro recomendación en materia de seguridad. Tuve posibilidad de revisar a fondo el documento que se presentó. Creo que en términos generales es un documento bien elaborado, con ideas claras, con una apuesta de futuro en estos términos que ya hablamos de democratización, cultura de paz. Lo que tal vez me genera un poquito de duda sobre la macro recomendación es que hacen falta indicadores concretos para medir si los gobiernos están cumpliendo o no los dispositivos de la recomendación, que de pronto se puede volver muy etéreo este asunto. Sí, el diagnóstico no me parece mal, y bueno, recordemos que el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue también quien creó la macro recomendación para el Río Santiago, que es ejemplar en muchísimos sentidos. Toma, y eso se me hace un avance, notas periodísticas respecto a lo que está sucediendo, y eso me parece muy bueno. Claro. Sí faltan datos, pero también en las recomendaciones que hace y en las sugerencias que hace, le pide a las autoridades que levanten esos datos. Me refiero a cómo los ciudadanos sabremos que las autoridades están tomando las decisiones correctas para estar acatando la recomendación. O sea, a mí lo que me hacen falta dentro de la recomendación son indicadores de seguimiento. Claro, a eso me refiero. Claro. O sea, nosotros cómo vamos a saber que las autoridades dicen, pues sí, estamos en cultura de paz, estamos por la prevención, nos coordinamos mejor, pero ¿eso cómo lo mido? Para saber si en realidad me estás mintiendo o no. Ahí estoy completamente de acuerdo, y quizá es un guiño para la sociedad civil organizada. Claro. La FEU ya lo tomó y dijo, nosotros le vamos a dar seguimiento. El comité de expertos. Pero igual nosotros tendremos que, como Jalisco, ¿cómo vamos a decir? A ver, ¿de qué manera vamos a tener evidencias? Ya aceptó el gobernador, ya aceptaron los alcaldes. ¿Cuáles van a ser las evidencias de que esto que está puesto ahí se está cumpliendo? Eso va a ser muy importante y que no lo perdamos como rendición de de cuentas, ¿no? Así es. Y hablando de rendición de cuentas, hace exactamente 35 días el gobernador del estado se comprometió a dar los primeros resultados del diagnóstico que hacen sobre las posibles malas prácticas, posibles prácticas de corrupción en la Secretaría de Salud. Jalisco así lo dijo en la glosa ciudadana, y han pasado ya más de 30 días y hasta el momento no tenemos ningún resultado en la materia. ¿Qué sucede con la auditoría general que estaremos presentando en los próximos 30 días con mucha claridad de cómo está la situación de salud? Pues que hay desorden administrativo. Sí, efectivamente, tiene que haber sanciones a los responsables, directores en recursos humanos. ¿Por qué permitieron el incremento de una nómina con personal administrativo que le costaba 150 millones de pesos al ERA? Ahí estaba la promesa del gobernador en aquel momento, Augusto, y como en otros temas, pues ahí se lanzan los días, se lanza el reto, y después vemos que pasó con las fotomultas, si te acuerdas también. También. Y después vemos que no se materializa nada. Pues hay que seguir presionando. Fue muy contundente el gobernador, dijo 30 días y te iba a haber responsables. Lo dejó a escala de directores, pero al menos en el discurso, pero creo que debía cumplir, sobre todo porque el ejercicio de la glosa ciudadana no es malo. Ha tenido buenas repercusiones. Ahora esperamos una repercusión de este calibre, que por cierto habrá que decir que esta respuesta la dio a pregunta expresa tuya. Sí, directamente, y bueno, al final son 30 días, ya me están diciendo que lo que dice la Contralora es que son 30 días hábiles, o sea, no 30 días, pero bueno, o 30 días de bancos tal vez, o no sé, del SAT. Vamos al corte, ya está con nosotros Alfonso Hernández Barrón, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, mañana con 22 minutos, Alfonso Hernández es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ya está aquí con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Saludo con afecto también a Augusto y a quienes nos escuchan en su casa a través de sus diferentes instrumentos tecnológicos, que hoy ya son muchos. Antes decíamos a través de su radio, hoy ya son muchos mecanismos. Parece que son los menos. Sí. César Orozco, que es segundo visitador general de la comisión. Muchas gracias, César? Un placer estar aquí con ustedes. Platícanos de la macro recomendación. Alfonso generó mucha discusión, tuve posibilidad de leerla, me parece que alude prácticamente a todos los actores relacionados con la seguridad.
cómo surge, cómo se debe de cumplir y qué resultados esperan en los próximos meses. Mira, con gusto, Enrique, esta recomendación pone el dedo sobre la llaga de lo que hemos estado viviendo ya durante los últimos años y que se ha recrudecido particularmente estos últimos días. Y bueno, pues de entrada es una manifestación de la desesperación también que ya está sufriendo la ciudadanía y un llamado de atención a todas las autoridades para que se esfuercen más, se coordinen mejor y nos permitan construir proyectos de vida en un entorno seguro. En este momento no lo tenemos, el propio gobernador lo ha reconocido. Y pues ante esto, como sociedad, tenemos también que comenzar a mover todos los mecanismos posibles que nos permitan gozar de seguridad en nuestra ciudad y en nuestro estado. Las cosas están cada vez más complicadas, sí. Como padre, como madre, que nos escuchan, pues sabemos que tenemos esta incertidumbre todos los días de que nuestro hijo, nuestra hija va a la escuela, va a trabajar y estamos con la preocupación ya incluso adecuando nuestra cotidianidad para generarnos certezas, ¿no? Le hablas al hijo a ver si ya llegó al trabajo, si ya llegó a la escuela, vas por él cuando ya sale muy tarde. O sea, estamos prácticamente viviendo ya en un terror colectivo que merece una sacudida para que revisemos lo que estamos haciendo, valoremos lo que se está haciendo bien, revisemos también aquello que no se está haciendo, porque hay cosas que no se están haciendo, hay que rescatar también muchos procesos valiosos, pero todo esto además hacerlo con una perspectiva muy objetiva. Fuera del contexto electoral, el horno no está para bollos y este es el momento en que todas las voces debemos coincidir para garantizar la seguridad de nuestras comunidades. Yo aprovecho aquí para reconocer el trabajo que ha venido haciendo Jalisco Cómo Vamos, Augusto, y de hecho su documento fue también una de las fuentes donde nos basamos para acreditar que hay esta percepción, y más que percepción, hay una inseguridad, una realidad que nos golpea todos los días. Bueno, pues ayer hicimos esta recomendación aprovechando varias cosas a favor. Una, que las quejas principalmente vienen de colectivos y de forma en particular los estudiantes, la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios y algunas organizaciones civiles. Y el hecho de que tengamos a la Federación de Estudiantes Universitarios, por ejemplo, nos dan algunos bloques de certeza para hacer investigaciones y establecer indicadores. ¿Por qué? Porque son universos muy definidos y podemos encontrar interlocutores para la construcción en colectivo. De tal manera que esto favoreció esta integración. Además se sumaron académicos, especialistas, y ayer la verdad es de que fue un ejercicio que además, les comento, es nuestra primera rueda de prensa, sí. La hacemos en un espacio público, queriendo construir un escenario también de aprendizaje significativo, un escenario desde donde se lance este mensaje para las autoridades y también para la sociedad, porque también ¿a qué están obligadas las autoridades, ombudsman? Bueno, en principio tienen la obligación de garantizarnos los derechos humanos y el tema de la seguridad pública, y están obligadas a coordinarse, a hacer su mejor esfuerzo, a trabajar asignando el máximo de recursos disponibles, pero sobre todo que estos recursos realmente incidan en la solución del problema. Mira, en nuestro país durante los últimos 20 años se han gastado cantidades millonarias en el tema de seguridad pública. Multimillonarias. Y sin embargo, pues los resultados no los vemos. Cualquiera pensaría que con todo ese presupuesto, pues ya tendríamos un modelo de seguridad que nos protegiera, nos diera la paz y la tranquilidad a todos. No está. Eso es la mejor manera de demostrar que el Estado ha sido superado por el tema de la inseguridad. Encontré varios puntos que ustedes señalan dentro de la recomendación. Por ejemplo, generar mayor coordinación. ¿Eso cómo lo medimos los ciudadanos? ¿Cómo sabemos si están coordinando mejor? Bueno, vimos los de esta semana, fue terrible. Tlaquepaque, el gobierno del estado aventándose la bolita, después una mesa muy ríspida en Palacio de Gobierno precisamente para hablar de este tema. ¿Cómo les pedimos? ¿Cómo sabemos los ciudadanos que realmente están coordinando? Mira, hay algunos planes, por ejemplo, que ya se han construido desde las propias instituciones y que inexplicablemente no terminan de aterrizar y de llevarse a implementarse, como el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2033. Nos parece un buen ejercicio, pero bueno, pues ¿cuándo vamos a ver acciones ya concretas? ¿Dónde está la voluntad de los gobiernos municipales y coordinándose con el gobierno del estado, por ejemplo, para garantizar las mejores condiciones laborales para las y los policías? Son acciones muy concretas que inexplicablemente no se están llevando a cabo. Entonces, ahí hay un indicador y así vamos a establecer muchos otros, algunos los contiene la propia recomendación, pero estamos ya previendo un mecanismo de supervisión, porque ahora el gran reto
más que haber emitido la recomendación, es fiscalizar, es hacer que se cumpla, es estarlo evaluando, y esto lo vamos a hacer de forma muy transparente y con una perspectiva desde la sociedad civil y académicos. César Orozco, es que nos puede pasar como lo del Río Santiago, que todos aceptan o dicen aceptar y después mira. Bueno, desde luego, la Comisión de Derechos Humanos es un órgano de inducción, hacemos nuestro trabajo con esta tarea. La responsabilidad de las autoridades precisamente es ejecutar lo que la comisión recomienda con esta característica que tiene, y esta recomendación de Río Santiago, que es reconocida nacional e internacionalmente, desde luego le dio a la comisión en su momento una condición muy importante en el ejercicio de su trabajo. Lo mismo ocurre con esta recomendación que hoy la estamos fortaleciendo con este mecanismo de seguimiento, precisamente con la intención de que sea medible con espacios periódicos en el que la sociedad civil, las universidades y la propia Comisión de Derechos Humanos les puede decir a las autoridades están fallando en estos indicadores. Entonces creo que hace sentido pues el que hoy se pretenda crear un mecanismo de esta naturaleza para poder evaluar el cumplimiento de la recomendación. ¿Cuál es la parte más débil de la política de seguridad? ¿El enfoque, la inversión más en reacción que en prevención, el tejido social? ¿Cuál es la parte más débil de la estrategia de seguridad? Bueno, yo creo que hasta ahora no se ha podido transitar del modelo tradicional de seguridad pública que corresponde precisamente al concebir la seguridad como el combate al delincuente, a este modelo de seguridad ciudadana que estamos precisamente proponiendo en esta recomendación, donde las políticas no sean verticales, sino sean políticas transversales, interinstitucionales, que sean también multifacéticas, en el que saber que si no se poda un árbol, que si no se pone una luminaria, ya se está permitiendo que se cometa un delito. No solo queremos que haya coordinación entre los entes de gobierno de manera horizontal, sino también vertical, es decir, que el director de parques y jardines sepa cómo le puede ayudar al policía para hacer su trabajo, y lo mismo el director de alumbrado público. Que el ciudadano sepa cómo se involucra. Y el ciudadano cómo se involucra. Esto es lo que percibimos nosotros que no está coordinado, de tal manera que cuando planee, haga ejercicios de planeación, el director de parques y jardines lo haga de manera coordinada con el policía, con el comisario, y lo mismo otras dependencias. Este es el gran reto, ese es lo flaco que podemos ver fundamentalmente de esta resolución. Augusto Chacón, tú tienes experiencia en este tema del seguimiento de compromisos que hacen los gobernantes. Sí, y yo pondría una cadena, al menos dos sucesos. Yo celebré el discurso del gobernador de hace casi 15 días, donde le dijo las cosas por su nombre, donde nos dijo a los ciudadanos, nos trató como adultos y dijo: exacto, no somos niños chiquitos. No va a mejorar, es más, se puede poner peor, y llama a la coordinación. Yo celebré que le dijeran las cosas por su nombre, porque ya es nombrar el mal es un comienzo para solucionar. Por supuesto, se desencadenó la lectura electoral de lo que el gobernador dijo, y después de lo que hizo a partir de la intervención en Tlaquepaque. Ahora celebro esta recomendación que nos recuerda que no es que estemos en un contexto electoral, estamos en un contexto de inseguridad en el que sucede que va a haber elecciones. Es completamente al revés. Y es el tono de la macro recomendación que a mí me gusta, que también le dice a las cosas por su nombre, que señala responsables, pero no saca la guadaña. Menciona responsables diciendo, pero hay que solucionar de esta manera. Sí, falta la medición, habrá que ver que estas recomendaciones, estas 81 propuestas y 120 acciones tengan una manera de medirse, pero no solo por expertos, que los ciudadanos las podamos ver en vivo, pero al mismo tiempo las disfrutemos en el día a día, que esa es al final de cuentas, va a ser la mejor rendición de cuentas cuando lo vemos en nuestra vida cotidiana. Vamos al corte, regresamos 9 de la mañana con 32 minutos. De la mañana con 36 minutos, están llegando muchos mensajes, comentarios. Estamos en entrevista con Alfonso Hernández Barrón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También nos acompaña César Orozco, segundo visitador general de la propia comisión, y está con nosotros Augusto Chacón, como todos los miércoles, haciendo el análisis. Alfonso, ¿qué otros temas importantes salen en la recomendación? ¿Están aludidos la Fiscalía, las policías municipales? Creo recordar que también las autoridades universitarias de la Universidad de Guadalajara, por lo que tiene que ver con los estudiantes. ¿Qué otros temas son importantes dentro de esta recomendación?
Bueno, hay 4 ejes sobre los que se desarrollaron cada una de las proposiciones, ¿no? El primero tiene que ver, como ya lo comentaba mi colega César, el transitar hacia este modelo de seguridad ciudadana. Otro bloque está en cuanto a la prevención. Uno más lo tenemos vinculado con los aspectos de las condiciones laborales de las y los policías. Y bueno, pues en estos 3 cuando menos estamos englobando la mayoría de las peticiones, pero además decirte, estamos dirigiéndola también a más autoridades, desde el propio Consejo Estatal, de la propia Agencia Metropolitana. Veo que incluso movilidad también. Movilidad. Por el asunto del transporte universitario al CUCBA, que nunca ha habido. El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Exacto, todos tenemos algo que ver con eso, todos los que son funcionarios públicos, ¿no? Así es. Y finalmente también tenemos el eje central, que es el ver la seguridad como un derecho humano, ¿no? Que es fundamental. Aquí yo quisiera rescatar algo de lo que comenta Augusto en relación a la declaración del gobernador. ¿Y qué estaríamos esperando nosotros a partir de este documento? Pues más o menos ese mismo tono, que nos hablen con la verdad, que podamos señalar, porque mucha gente pudiera estar esperando que después de una anuncio como el que acabamos de hacer, bueno, pues esto impacte en la macrocriminalidad. Pues nosotros tenemos también que saber cómo están realmente las situaciones de la macrocriminalidad y que, como lo dices, Augusto, bueno, pues eso a lo mejor no está al alcance de todas y de todos, pero lo que sí está a nuestro alcance es nuestra cotidianidad, es que en mi barrio, en mi vecindario, en el tránsito, a mi trabajo, a mi escuela, yo tenga condiciones de seguridad que me permitan disfrutar de este derecho humano. Eso es lo primero que estaríamos, digo, qué bueno que se han expresado ya varios porque van a aceptar la recomendación, pero el tema del cumplimiento no va a ser simplemente con actitudes de maquillaje, ¿verdad? Y superficiales. O sea, ahí es el llamado a que esto no sea visto de una manera a la ligera. Perdón, Ombudsman, que tal vez no se pueden cambiar muy a corto plazo. Por ejemplo, se hace mucho énfasis en la recomendación en privilegiar la prevención, privilegiar ese tipo de inversión que genera capital social, que genera tejido social, pero para eso pues tienes que volver a pasar los presupuestos, tiene que haber un redireccionamiento de muchísimos recursos, es decir, no sé si algunas de las cosas que vienen en la recomendación se pueden hacer rápido. Mira, todo lleva su proceso, pero este punto que acabas de comentar lo rescato porque en la glosa ciudadana al gobernador, justo esa fue una de las precisiones que hizo Augusto, el tema de transitar de un porcentaje mayormente reactivo a un porcentaje de presupuesto preventivo. Así es. O sea, entonces, a partir de aquí, lo que hay que hacer, y es una de las propuestas centrales que nosotros hicimos en la entrega del informe anual de actividades, que por primera ocasión incluimos proposiciones para que los casos no nos hagan perder la perspectiva de las causas, y hablábamos de los presupuestos en clave de derechos humanos. Y esto estamos en un muy buen momento porque recordemos que en agosto es cuando se entregan los proyectos de presupuesto, de tal manera que en este momento es el oportuno para comenzar a hacer esas proyecciones para tener presupuestos en clave de derechos humanos. Pero tendremos hasta el próximo año un presupuesto ejercido con esa clave. Sin embargo, me refiero a las expectativas de algunos de los temas que se colocan aquí, que son realmente de largo plazo. Bueno, hay algunas que son de mediano y largo plazo, pero hay otras que son muy inmediatas. Y el tema de los entornos seguros alrededor, por ejemplo, de los centros universitarios, eso se tiene que hacer ya. Nosotros lo vimos, yo soy maestro universitario y de repente te toca saber que llegó el estudiante o no llegó porque lo asaltaron, porque le robaron los tenis, porque... Bueno, ve lo que pasó ayer en Veracruz. Sí, ¿no? O sea, con 2 hermanas que fueron asesinadas cuando iban al cine, también estudiantes. Y nosotros no podemos permanecer indiferentes ante este tipo de situaciones, no podemos normalizar la violencia y asumirla como parte de nuestra cotidianidad, porque si perdemos la capacidad de asombro, entonces perdemos la capacidad de identificar cuáles son los problemas. Está normalizada, me parece que lo que tenemos que hacer es desnormalizarla, porque me parece que ahorita ciudadana, incluso está como protección, mucha gente la está normalizando. Sin embargo, mira, precisamente es lo que nosotros quisimos ayer señalar. A ver, no podemos acostumbrarnos a vivir así. No pueden matar, no pueden quitarle la vida, no pueden cegar un proyecto de vida de un joven al que sus padres, la comunidad le han dado amor, le han dado recursos, le han dado esperanzas y simplemente se acabó y ya la comunidad sigue su vida
estamos siendo muy indiferentes, y también este es un llamado a que todos asumamos esa parte de toma de conciencia que requerimos. Hay hechos, yo traigo 2 casos aparte, digo, desde luego el tema de joven Francisco, que fue uno de los hechos que detonaron todo esta investigación. Por ejemplo, el año pasado sucedió un hecho también muy lamentable y que se ha perdido ahí en la memoria de nuestra colectividad, el asesinato de un joven de 17 años en un partido de fútbol. Y nos muestra el tipo de sociedad que somos, este lado torvo que tenemos de una sociedad violenta, y todas estas violencias terminan trastornándonos la vida a todas y a todos. César, ¿qué otras cosas le podemos pedir a las autoridades a corto plazo? Por ejemplo, la homologación de los salarios de los policías que está detenida y que no se han llegado a los acuerdos necesarios. Sí, creo que es un punto toral de esta recomendación que marca uno de los 4 ejes, el análisis no solamente de las condiciones laborales en que trabajan los policías, es urgente revisar la misma legislación. Los propios reglamentos suelen ser indignos en cuanto a las jornadas y cargas de trabajo de los policías. Si hay voluntad de las autoridades, esto se puede hacer de manera inmediata. Un policía, no sé por qué a los operativos les restringimos en exceso ciertos derechos que por dignidad tienen, ¿no? El tema, por ejemplo, de las jornadas laborales, que suelen ser de 24 horas seguidas, en algunos casos de 12, desde luego los arrestos, una persona que se porta mal sale de trabajar y al día siguiente lo arrestan, también son cosas que se pueden cambiar de la noche a la mañana con la voluntad. Hemos pedido también un aspecto muy importante, el tema de incluir en los planes y programas de la Secretaría de Educación cultura de paz, en la parte de la cultura de paz, la parte de la prevención del delito. Si nos hemos quejado mucho a través de muchos años que nosotros crecimos con las clases de civismo, de ética, hoy en día hay que recuperar, y también es una actitud que se puede hacer casi inmediata, ¿no? Entonces sí, en cuanto la autoridad tenga la voluntad, hay 1000 cosas que se pueden hacer de manera inmediata y otras sí de manera paulatina. Esta recomendación, su esencia también es de un cumplimiento paulatino y de manera progresiva. Ahí es donde se traslapan los tiempos. ¿Qué podemos exigir, Augusto, a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Claro, de entrada, y es muy importante que los ciudadanos exijamos todo. Y a partir de exigir todo, al menos lo que está en la ley, tengamos la conciencia de ver que el estado de cosas nos impone una gradualidad. Claro. Que habrá asuntos que podemos resolver en el corto plazo y otros que nos va a tomar un buen tiempo, inclusive para aspectos de prevención y de tejido social, quizá una generación. O sea, hemos perdido mucho tiempo en este desgaste de la sociedad, pero no perdamos de vista que debemos exigirlo todo, pero debemos comprometernos todo. Y eso me gusta también de la macro recomendación, no solo va dirigida a los gobernantes, sucede un poco como con nuestra encuesta, que de repente brilla lo que dicen los ciudadanos sobre los gobernantes, pero cuando la revisamos a fondo, en realidad nuestra encuesta de calidad de vida, nosotros nos interpelamos a nosotros mismos. Las cosas que nos desagradan las podemos resolver de inmediato y no hemos todavía interiorizado que lo que le pasa al otro también nos pasa a nosotros. Sí. Y cuando nos hagamos cargo de eso va a ser mucho más sencillo para las autoridades y para nosotros mismos, porque vamos a saber exactamente qué pedir. Ombudsman, me gustaría preguntarte por 2 temas antes de irnos al corte. Uno, lo que sucedió en Tlaquepaque el domingo en la mañana, ¿hay violaciones de derechos humanos desde tu punto de vista contra los policías de Tlaquepaque? Estamos esperando que esa intervención sea producto de un proceso administrativo establecido y en el ánimo de brindarnos seguridad. No podemos tampoco prejuzgar, pero sí esperamos que sea algo conforme a derecho y que no sea una situación arbitraria, ¿no? Nosotros nos estaremos entrevistando, de hecho, en transcurso del día de hoy con la presidenta municipal de Tlaquepaque, y también estaremos visitando, como ya hemos estado abriendo una investigación, las condiciones de las y los policías. ¿Pero esto te parece normal que se llegue a una corporación, se desarme por completo a los más de 700 elementos, se manden a encuartelar? ¿Es un procedimiento que te parece que protege los derechos humanos? Habría que revisar la estrategia en materia de seguridad pública. Recuerden que ahí sí hay ciertas facultades. Hay facultades para el gobernador, pero no sé si la implementación fue la correcta y de acuerdo a los derechos humanos. Eso es lo que estaremos revisando y quisiera ser muy prudente para nos no... Nos avisas en cuanto sí, lo claro revises. Que sí, y sobre el asunto de la Corte, lo de ayer, las detenciones sin orden judicial, ¿qué te parece? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado cómo leemos lo que se está dando a conocer. No están dando un cheque en blanco. Yo también lo creo, y lo platicamos con Augusto. Ahí sí. la duda, la sospecha razonable es importante en todo este debate, así, ¿no? Es, y eso por sí mismo implicaría una fundamentación y una motivación, ¿sí? De lo que está hablando es de la orden judicial.
pero me parece que no es como la lectura que le han estado dando de que ahora hay una discrecionalidad para podernos... Te pueden detener en cualquier momento sin ninguna razón. Así es, pues tiene que haber una denuncia, tiene que haber algún reporte, tiene que haber flagrancia, tiene que haber elementos para que a mí me puedan... Eso sigue sin darle detener. carta de naturalidad, por ejemplo, a los operativos que hace Zapopan contra autos robados. No los legitima. Así es, o sea, aquí no puede haber tampoco, como decíamos, la detención por delito de portación de cara, ¿verdad? Como lo decíamos, ¿no? ¿Y el torito ombudsman podría caer en violaciones a los derechos humanos o no? No, de hecho nosotros creemos en ese caso, digo, no me quiero anticipar, y ya lo anuncio, Enrique, vamos a estar presentes en los operativos salvando vidas en los próximos días. Bueno, de forma aleatoria, tampoco para ya que... le saqué una nota. Sí, hombre, me agarraste aquí. Vamos al corte 9 de la mañana con 47 minutos. La mañana con 52 minutos, platicando sobre la macro recomendación que se presentó ayer, que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Está con nosotros su titular, Alfonso Hernández Barrón, y también nos acompaña César Orozco, segundo visitador general, y en el análisis Augusto Chacón, que nos acompañó desde el inicio de este programa. César, también las mujeres juegan un papel importante en esta recomendación. Sí, desde luego, aquí un papel importante de la relatoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la construcción de esta recomendación que fue trabajada con todos los sectores al interior de la comisión y también hacia afuera. Se toca precisamente con esta perspectiva, particularmente inspirado en los instrumentos internacionales que rigen y que el Estado mexicano forma parte, donde hacemos propuestas también muy interesantes. De entrada, que se aplique el modelo de ciudades más seguras de ONU Habitat también en todos los municipios donde se tenga declarada la alerta de género. También para nosotros es fundamental que la mujer participe activamente en las labores de seguridad. Estamos sugiriendo también la contratación no solamente de la policía, sino también de los mandos que con perspectiva pues de género o de mujeres. Igual que se intensifique la alerta y los códigos en rojos que pudieran generarse en la incidencia de violencia en contra de la mujer. Para nosotros es fundamental que en las políticas públicas que implementen el gobierno la haga con un sesgo de esta perspectiva, que sepan que los senderos por donde transitan las mujeres, las estudiantes, le corren un peligro distinto al de un hombre. Claro. O sea, nosotros como parte de esta recomendación estamos insistiendo mucho en transitar los senderos con todas las autoridades, pero que se va con esta perspectiva de que a lo mejor si lo caminamos nosotros como varones, no nos va a dar el sentimiento que le puede corresponder a una mujer. El tipo de delitos que pueden acechar a una mujer no son los mismos que al hombre. Guillermo España nos dice: mi opinión es que dejen de estar jugando y dejen de estar gastando en tanta seguridad, porque sigue igual la delincuencia. Deberían de dar pena de muerte a los delitos graves y mejor gastar ese dinero en más empleos. Pena de muerte. Imagínense, si con lo que se está gastando estamos como estamos, no quiero pensar cómo estaríamos, pero lo que sí debemos de buscar es que eso que se invierta, desde luego, es lo que estamos proponiendo en la recomendación, tenga un impacto positivo en nuestra cotidianidad, porque nos hablan de cifras millonarias, pero a la hora de la hora pues yo sigo sintiendo la misma o más inseguridad. Díganme, todos los días. ¿En qué país con pena de muerte bajan los índices de criminalidad? No, definitivamente esto es un tema ya superado. Gustavo Lozano, un punto curioso: la Corte interpreta artículos de una ley secundaria de orden federal. Habrá que leer el producto final y ver si no es inconvencional, nos dice esta interpretación. Así es, todavía seguirán los debates en la Suprema Corte en relación a esta acción de inconstitucionalidad que interpuso la CNDH. Y una vez que se agote, hay todavía otros mecanismos. Esa es la importancia de tener ya ahora la visión de los derechos humanos desde una perspectiva de una teoría jurídica. O sea, si es, a ver, no es la última palabra lo que diga la Suprema Corte. Algo bueno nos dejó Calderón en su paso, que fue esa reforma. Luis Alfonso Lomelí: ninguna ley debe estar por encima de la libertad. Esta resolución viola nuestra libertad expresada en el artículo 16 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación traicionó al pueblo, nos dicen. Héctor Castañón: aún en materia de prevención existen distintos enfoques: la prevención del delito, que mantiene el sesgo policiaco; la prevención de la violencia, que implica la participación de distintos sectores más allá de la policía. Ahí está el reto. Y justo, y aprovecho el comentario de Héctor Castañón para señalar, una parte importante de las proposiciones van en el sentido de la cultura de paz.
Sí, no sí, podemos está claro estar en este sentido de reactivo y castigador de las políticas públicas. El gran reto de nuestra comunidad es construir una cultura de paz, prepararnos además para la paz. Por eso se deben hasta modificar programas y planes de estudio. Claro. O sea, es todo un proceso integral. Güero Canacas nos dice, pareciera que están más preocupados ustedes por las revisiones precautorias si violan mis derechos humanos que los mismos delincuentes que se mueven con armas de fuego por toda la ciudad, que se preocupen por ellos, que el que nada debe, nada teme. Bueno, por eso también hicimos el énfasis de que ante un contexto de violencia las policías deben poder actuar. El asunto es cómo actúan en un marco de, digamos, de indicadores razonables, ¿no? No nada más porque ven a alguien que no les parece adecuado, ¿no? Y cómo los capacitamos para actuar en ese contexto, que me parece uno de los déficits. Nos dice Bernardino Enrique, podrán seguir presentando estas recomendaciones, pero son como las carpetas de la Fiscalía, un llamado a misa. Bueno, ahí si me permites, Enrique, decir, nosotros hacemos la parte que nos toca y como comisión estamos precisamente rescatando esta función de hacer estas propuestas que en este momento ya están siendo analizadas, están provocando la discusión y están sacudiendo lo que se venía. Pero sí nos toca como sociedad evitar que sean llamadas a misa. Así es, ahí es donde vamos todos. Por eso la presentación. Está la comisión, está el comité de expertos que van a formar, pero también y las organizaciones civiles, ¿no? Y los propios comunicadores. Coincido. Nos dicen, ojo Enrique, el segundo visitador se está contradiciendo. Lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por eso fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia por ser violatoria a nuestros derechos. Por miedo no debemos regalar nuestra libertad. No sé si tú hiciste algún comentario sobre esto. No, lo cierto es que sí hay que, como dijo el presidente, con cautela tomar y con reserva esta resolución de la Corte. Raimundo Guzmán, buen día Enrique, saludos a tus invitados. Una pregunta, ¿cuál es el porcentaje de respuestas positivas en las cuales se haya castigado al acusado? ¿Han tenido las recomendaciones que se le han hecho a las dependencias de gobierno como la Fiscalía y cuerpos policíacos por el abuso de autoridad? Saludos. Bueno, el año pasado en el informe damos cuenta de que fueron 177 servidores públicos sancionados, algunos con procesos administrativos, otros 7 al menos están siendo procesados, de tal manera que sí hay ahí una sanción, pero además también recordarles que ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos se enfoca mucho a la protección de las víctimas. Sí. Y el año pasado alcanzamos un monto histórico de compensación que desde luego nada compensa la pérdida de una vida o afectaciones ya irreparables, pero sí en la medida de lo posible ayuda a que una persona pueda reencuadrar su proyecto de vida. Y tuvimos ya un monto de cerca de 19 millones que fueron a dar a manos de viudas, de huérfanos, de víctimas. 5648, el buen juez tiene personal que asiste a las escuelas. ¿Y por qué los jóvenes se ríen? El personal de derechos humanos se retira mencionando que no se puede alterar. Bueno, si me explicas un poquito el comentario, Pablo Morales nos dice, buen día, un gran problema respecto a las recomendaciones es que quienes aceptan es demasiado efímera su presencia en los cargos, además que siempre están al pendiente de cuál es su próximo huesito. Eso es importante. Fíjate, eso es muy importante porque ahora nosotros en esta administración estamos muy conscientes de nuestra circunstancia histórica y nos toca cerrar con administraciones estatales y municipales y nos tocará recibir a otras, de tal manera que estamos haciendo estas alianzas con muchos sectores para garantizar que las capacidades que hemos instalado ahí se queden, ahí permanezcan y no sea esto un cambio de completo cada que inicie una nueva administración. Hay muchísimos mensajes, Alfonso, pero leo gente muy incrédula en que esto pueda ser el comienzo de algún cambio en materia de seguridad. Pues nos toca recuperar la confianza y construir entre todas y todos. Aquí no podemos tampoco, y hablándonos como gente adulta, precisamente esto no se soluciona por una sola institución o por una sola persona o por un solo documento. Esto es algo que tenemos que hacer en colectivo. Alfonso, César, Augusto, gracias. Al contrario, gracias, buenos días. Saludos. Nos vamos, hasta mañana a las 9 de la mañana.